Bueno, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de física. Hoy lo que vamos a ver van a ser las características generales de los conductores y de los aislantes. Bien. En el caso de los conductores, los materiales que son conductores son materiales por los cuales las cargas se pueden mover libremente por el material. Por ejemplo, supongamos los metales. ¿Qué tipo de características poseen? Bueno, en cuanto a las características eléctricas de los conductores, si en el conductor se generan cargas de signo distinto, es decir, positivas y negativas, se van a desplazar por el interior, hasta reunirse en algún punto donde se van a anular. ¿Por qué? Porque son de signo opuesto. ¿Esto qué implica? Bueno, el comportamiento de estos materiales lo que implica es que si las cargas son del mismo signo, porque dentro, digamos, del material van a encontrarse cargas que son del mismo signo, es decir, positivas con positivas y negativas con negativas, lo que va a suceder es que van a terminar repeliéndose y separándose lo máximo posible. ¿Para qué? Para reducir las fuerzas de repulsión al mínimo posible. Eso lo que va a implicar es que se van a ubicar en la superficie del material, como tenemos en el gráfico acá a la derecha. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que va a alcanzar en algún momento el equilibrio de cargas. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, eso lo va a lograr cuando, si yo conecto por ejemplo, un conductor esférico como una esfera de metal y la conecto a una fuente, cuando cesa el movimiento de cargas, es decir, cuando se frena, en ese punto el conductor va a alcanzar el equilibrio. Entonces, en un conductor cargado, en equilibrio, las cargas se van a distribuir de forma uniforme por todo el material. Es decir, se van a ubicar en el exterior, en la periferia de la esfera metálica. Entonces, el campo eléctrico en el interior del material se va a anular, es decir, va a ser un E igual a 0. Y va a ser perpendicular a la superficie en el exterior. Entonces, por otra parte, este efecto que estábamos viendo recién se conoce como efecto Kelvin o efecto Skin, en el cual todas las cargas se ubican en la parte de la periferia y eso lo que nos da como resultado es un campo eléctrico nulo o igual a 0. ¿Sí? ¿Debido a qué? A que en el interior del material no existen cargas. Por otra parte, una cosa muy interesante es que un tipo de conductor que vamos a usar mucho es el conductor esférico de radio R mayúscula, ¿sí? R mayúscula y R minúscula son distintos porque la R mayúscula implica lo que es el radio, mientras que R minúscula es la distancia que separa al conductor de una carga que se encuentra en otro lugar. Entonces, en este tipo de conductores, los que son conductores esféricos, nosotros los podemos asumir como si fuesen cargas puntuales, ¿sí? Entonces, lo vamos a ubicar en algún punto y a una distancia r, ¿sí?, mayor o igual que el radio de su centro, vamos a ubicar una carga. Entonces, podemos plantear las siguientes ecuaciones. Por un lado, podemos plantear que el campo eléctrico E, siempre y cuando la distancia a la cual se encuentre la otra carga sea mayor o igual que el radio, es igual a la constante de Coulomb por la carga que posee dividido la distancia r al cuadrado. Y por otro lado podemos plantear que el potencial eléctrico, es decir, la tensión, o la diferencia de potencial si se quiere, va a ser igual a K por la carga que posee el conductor dividido R. Una cosa muy importante entre las dos ecuaciones es que entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, la distancia en el campo eléctrico es al cuadrado, mientras que en el potencial eléctrico es sin el cuadrado. Entonces, algunas características también generales de los conductores son que los electrones se pueden desplazar libremente por el material, pero para que funcionen como tales hay que conectarlos a una fuente, es decir, una fuente de tensión que me provea esos electrones que pueden circular a través de él. Y por otro lado, ¿cuáles son los más conocidos? Bueno, los más usuales son metales, aunque también existen otros como soluciones salinas y ciertos ácidos, como por ejemplo pueden encontrar en la batería de los autos. Por otra parte, los aislantes, que son como la contrapartida, son materiales por los cuales las cargas no se van a poder mover fácilmente en el interior. Entonces, eso lo que explica es las características que poseen frente a la electricidad, que las podemos ver a nivel molecular. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente los aislantes lo que tienen como característica
es que sus átomos poseen sus electrones en posiciones fijas. Es diferente de los conductores. En los conductores las posiciones de los electrones no están fijas, sino que se encuentran en una nube electrónica. Esto se ve mucho en metales. ¿Qué significa eso? Sus electrones no están fijos en los átomos, sino que lo que está sucediendo es que esos electrones se encuentran libres, en una nube electrónica, es decir, un espacio por el cual circulan. En los aislantes eso no ocurre. Lo que sucede es que en el aislante, al estar en posiciones fijas, los electrones no se pueden mover. Eso lo que me da como característica es que la electricidad o el flujo de electrones no puede pasar fácilmente. Entonces, cuando yo trato de electrizar un aislante, las cargas permanecen inmóviles, ¿sí?, en el punto donde aparecen. Y algunos de estos ejemplos más conocidos incluyen a lo que es el plástico, el caucho y la madera. Espero que los haya ayudado. Nos vemos la próxima.